sino también ordenarlos. Esta es la parte más complicada. Así que bueno, sobre los datos que tenemos, yo se los he marcado en amarillo, que son los datos numéricos que nos van a servir para armar las planillas. Haciendo abstracción de toda la parte, digamos, de cuáles son las intenciones y cuáles fueron las motivaciones por las cuales se decidió en esta zona y demás, la parte numérica nos dice que se va a alquilar un local que tiene un costo mensual de 4.000 pesos y hay que depositar en garantía por el alquiler de este local 10.000 pesos. Estos 10.000 pesos van a ser reintegrados al finalizar el contrato. El contrato de alquiler se pactó por un plazo de 3 años. Ahí ya nos está dando una indicación sobre cuál va a ser el horizonte de planeamiento, cuál va a ser el horizonte de la evaluación de este proyecto, que claramente está relacionada con el plazo del alquiler que se está contratando. Entonces, tengo un alquiler por 3 años, que pago 4.000 pesos por mes, más 10.000 pesos que pago antes de alquilar, y estos 10.000 pesos me los van a devolver al finalizar el contrato. Luego viene una parte que habla de la remodelación de la vivienda o de la casa o de la casona donde va a ser instalado el restaurante, que dice concretamente que dicha casona será remodelada para lograr el objetivo buscado, estimándose invertir en concepto de remodelación y refacción 25.000 pesos. Luego nos habla el costo del equipamiento total, que esto incluye todo lo que es muebles de cocina, electrodomésticos, sillas, mesas, vajillas, manteles, cubiertos, equipos de refrigeración, climatizadores, etcétera, en 73.000 pesos. Estos se amortizarán en forma lineal al 10% anual. El dato de la amortización es importante porque si bien no es un flujo de fondos, no implica una salida de efectiva en el cálculo de estas herramientas, pero sí nos implican un menor costo impositivo porque las amortizaciones son deducibles impositivamente y esto hace que paguemos menos impuestos porque implica tomar una pérdida equivalente al 10% de estos 73.000 pesos, lo que hace que paguemos menos impuestos por esa deducción, y luego hay que volver a sumar esa amortización porque, como les decía, no es un efectivo flujo de fondos. Esta primera parte que estamos viendo acá vendría a ser la parte de la inversión. ¿Con cuánto o cuánta plata tengo que disponer para tener el equipamiento necesario para poder desarrollar la actividad? La otra parte del planteo hace relación al aspecto operativo propio del negocio, que tiene que ver con cuánto va a ser la demanda calculada en función de cuánta gente va a comer en el restaurante, por cuánta gente a la noche, cuánta gente los fines de semana, o en este caso hace de jueves, viernes y sábados, cuántas personas en el almuerzo, haciendo una estimación de cantidad de gente, por cantidad de días, por cena promedio, que en este caso está hablando de 25 pesos por persona. Concretamente, los párrafos relacionados con esto, relacionados a la demanda del estudio de mercado, estiman una concurrencia nocturna de 25 personas, los días jueves, viernes y sábados, 12 días al mes, y de 15 personas los restantes días. Los restantes días serían de 30 a 12 días, son 18 días para las otras personas, habiéndose calculado una cena promedio de 25 pesos por persona. Esta demanda se verá incrementada en un 50% para el segundo año y un 100% para el tercero. Esto con respecto a las cenas. Con respecto a los almuerzos, el párrafo pertinente nos dice que el almuerzo, el precio promedio asciende a la suma de 15 pesos, o sea, es más barato que la cena, por persona, siendo la estimación de 260 almuerzos por mes para el primer año, incrementándose un 100% para el segundo y un 200% para el tercero.
El cálculo se realizó sobre la base de un mes de 30 días y los incrementos se calculan sobre el año 1. O sea, que estos cálculos que están hechos acá se refieren al año base sobre un promedio de 30 días por mes, y todos los incrementos se realizan sobre este año base, o sea, sobre el año 1. El costo de los insumos, esto tiene que ver con, esto vendría a ser cómo calculamos cantidad de unidades vendidas por precio de venta. Este párrafo hace mención al costo de los insumos, lo que sería el costo de las ventas, que representa un 30% de los ingresos. Para la atención de los clientes se requerirá personal especializado con idoneidad suficiente en base a su experiencia, y para comenzar se contratará un cocinero, un ayudante de cocina, 2 mozos y un encargado de limpieza. Directamente nos da el costo total de todo el personal, que el costo mensual entre salarios, aguinaldo y cargas sociales es de 6.500 pesos, estimándose un incremento del 25% para el tercer año. Asimismo, se han estimado gastos mensuales en concepto de electricidad, gas, agua, telefonía y varios en 1.500 pesos para el primer año, 1.800 para el segundo y 2.000 para el tercero. Tengan en cuenta de que hay muchos gastos, o la mayoría de estos gastos está hablando de gastos mensuales. A diferencia del presupuesto de marketing y publicidad, que dice que el presupuesto anual para estos rubros será de 6.084, 9.828 y 13.572 para el primero, segundo y tercer año respectivamente. Luego nos habla algo de impuestos, en este caso de los ingresos brutos, impuesto a los ingresos brutos con la tasa del 3%, que se calcula sobre el precio de venta y sobre el total de ventas, y el impuesto a las ganancias, que es la tasa del 35%, que ustedes saben que es un impuesto anual. Se calcula que el valor residual del equipamiento al finalizar el contrato de locación será de 60.000 pesos. El valor residual de qué equipamiento? El equipamiento es el que teníamos acá, que nos hablaba de 73.000 pesos. Estos 73.000 pesos se estima que cuando finalice el contrato se lo puede vender en 60.000 pesos. Eso es lo que significa este párrafo. Y luego nos da la tasa de costo de capital, que es la tasa a la cual vamos a actualizar los flujos de fondos para determinar si el proyecto es conveniente o no desde el punto de vista de estas herramientas que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entiendan que esto mismo se lo puede hacer desde un punto de vista contable. Acá no está haciendo mención a cuánto se cobra o cuánto se paga, sino que directamente está trabajando sobre el percibido, con lo cual el estado de resultados contables no debería ser muy distinto a esto, salvo la cuestión de las amortizaciones, que desde el punto de vista contable las amortizaciones se deducen y no se vuelven a sumar, precisamente porque trabajamos con conceptos un poco distintos a los que trabajamos con esta herramienta que es la del Vanity Retiro. Entonces, bueno, ahora vamos a la solución, que es muy sencilla, donde separamos en 2 o 3 partes. Primero, determinemos cuánto es la inversión inicial. La inversión inicial está determinada por el depósito en garantía. Esto tenía que ver, recuerden, con el alquiler del inmueble, que aparte de pagar los 4.000 pesos por mes de alquiler, debía dejar un depósito en garantía por 10.000 pesos. O sea, yo desembolso 10.000 pesos al propietario, y cuando le entrego, le devuelvo el local, el propietario me devuelve estos 10.000 pesos si es que no hay ningún gasto, ninguna rotura, ningún impedimento con respecto al inmueble. ¿Sí? ¿Alguien me habla? Sí, no se ve la solución. Ah, perdón. Es que yo, cometí el error de pasar directamente al Excel. Muy bien, gracias. Yo seguía en la... No estaba compartiendo. Ahora se debe ver, ¿verdad? Sí, Sí, profe, ahora se ve. Bien. Disculpas.
Les decía, acá tenemos separada la inversión inicial, que es este cuadrito, de la parte operativa, que son los flujos de la actividad. La inversión inicial está compuesta por los 10.000 pesos estos del alquiler, en realidad no es del alquiler, sino en depósito en garantía que se le deja al dueño, les decía, y que al finalizar el contrato, si no hay ningún inconveniente, ninguna deuda, no quedó deuda de gas, agua, luz, alguna rotura, se devuelve completamente estos 10.000 al finalizar el contrato. Recuerden que teníamos que remodelar el local, íbamos a gastar 25.000 pesos, y que en equipamiento íbamos a gastar 73.000 pesos. Todo esto hace la inversión inicial, que se identifica como un flujo negativo en el año 0 de 108.000 pesos, que son estos que están acá. Bien, ahora en el año 1, 2 y 3, que este es el horizonte de planeamiento de esta inversión, porque hace mención únicamente a 3 años, que es el tiempo que dura el contrato. A partir de allí ya son cifras más inciertas que estas. Estos son estimados. Recuerden que estamos nosotros siempre acá en el momento 0, y estamos estimando qué es lo que va a ocurrir en el año 1, 2 y 3. Y decidimos que el horizonte de planeamiento van a ser 3 años, que es lo que dura el contrato. ¿Qué va a pasar de acá para allá? Puede ser que se renueve, puede ser que no, pero desde el punto de vista para ver si es que esta actividad es conveniente o no, es necesario hacer un corte. Y este corte está determinado en este caso y en este ejemplo puntual por los años que dura el contrato. Ahora veamos este rubro que vendrían a ser las ventas. Las ventas de las cenas, que son los días jueves, viernes y sábado, recuerden que esto era 12 días, 25 personas por 25 pesos, eso me da, esto es por mes, lo multiplico por 12 y me da los 90.000. O sea, estos 12 por 25 por 12 meses son estos 90.000. En terminemos el año 1, después vamos al año 2. El año 1 también tiene cenas, los restantes días que eran, si en la jueves, viernes y sábado me insume 12 días, el mes lo considerábamos de 30 para hacer un promedio, me quedan 18 días restantes. Por 15 personas, por 25 pesos, por 12, que son los meses, me da 81.000. Los almuerzos, que eran 260, que cada uno costaba 15 pesos, por 12 meses me da los 46.800. El total de ingresos es 217.800. Los insumos, recuerden que decía que era o representaba el 30% de los ingresos. Quiere decir que el 30% de estos 217.000 son los insumos. 30% de 217.800 me da los 65.340. La mano de obra y cargas para el primer año eran 6.000. Recuerden que decía que todos los cocineros, ayudantes de cocina, mozos, limpieza y demás, el total, sueldos y cargas, me costaba 6.500 pesos por mes. Por 12 me da los 78.000. Acá podríamos haber tomado, en vez de 12 meses, podríamos haber tomado 13, incluyendo el aguinaldo. No se los quise complicar porque la solución está con 12, pero si se toman 13, es perfectamente válido, digamos, el razonamiento. El alquiler, recuerdan que eran 4.000 pesos por mes, por 12 meses son 48.000, y la electricidad, gas, etcétera, eran 1.500 pesos en el primer año por mes, por 12 son los 18.000. Publicidad y marketing directamente nos daba el importe anual, que era para el primer año de 6.084. Los ingresos brutos, esta es la tasa de la actividad del impuesto provincial, que se calcula como el 3% de estos 217.800.
Esta tasa me da 6.534, que son los 217.800 por el 3%. Y así tengo la suma esta, me da el total de egresos, 221.000. Acá tengo un resultado operativo negativo. Este resultado operativo es la diferencia, obviamente, entre los ingresos operativos y los egresos operativos. Si esto es, fíjense que acá no estamos hablando de financiamiento, sino tendríamos que considerar, mirando acá al final, que tenemos un flujo negativo, y acá en realidad, que es un práctico bastante sencillo, lo que normalmente está faltando en la inversión inicial acá es la cantidad de dinero suficiente para hacer frente a X cantidad de meses de gastos de este periodo. Entonces, si nosotros decimos que aparte de esta inversión necesitamos, por decir algo, 20.000 pesos en efectivo para hacer frente a todos los gastos operativos que tengamos acá, esos 20.000 pesos se sumarían a los 108. En este caso no está previsto en el práctico, por eso no lo consideramos. Pero tengan en cuenta que la mayoría de los prácticos de esta naturaleza sí incluyen el capital de trabajo medido en términos monetarios como efectivo suficiente al principio o antes para realizar la actividad que se debería colocar acá. Bueno, acá tenemos un resultado negativo, ¿no? De 4.158. Todavía nos falta restar la amortización, que era el valor del equipamiento, que era 73.000 pesos por el 10%. Esto es 7.300. Quiere decir que el resultado neto operativo, antes de intereses e impuestos, es de 11.000 pesos. Este impuesto a las ganancias está calculado como el 35% de este resultado negativo, pero como es un quebranto, este impuesto a las ganancias pasa a ser positivo porque yo puedo trasladar ese quebranto, el 35% de este quebranto, lo puedo trasladar impositivamente al ejercicio siguiente. Por eso fíjense que acá hace mención a que el quebranto impositivo a utilizar en el año siguiente son estos 4.010, este vendría a ser acá un ahorro impositivo de este periodo. Esta también es una excepción del impuesto a las ganancias en general, es una excepción al concepto de percibido. Acá tenemos la amortización negativa y acá, como les decía, que este es un razonamiento desde el punto de vista de una herramienta financiera que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y trabajamos con flujo de fondos. La amortización, al no ser una verdadera salida de fondos, se la vuelve a sumar. Con lo cual, el resultado es de 4.158 negativo. Los resultados del segundo y tercer año, acá nos decía que para el segundo año eran los mismos que el primero, nada más que con un 50% de incremento, tomando como base siempre el año 1. Por eso, los 90.000 más por el 50% me da los 135. Y los ingresos del año 2 equivalían al año 1 por el doble, o sea, el 100% más. Los 90 por 2 son los 180. Los restantes días sigue la misma lógica, la misma mecánica. Los 81 por el 50% más me da los 121.500 y los 81 por 2, tomando como base el año 1, me da los 162. Exacto. Acá, en el caso de los almuerzos, el 100% era de incremento con respecto al año 1 y el 200% con respecto al año 1 en el año 3. O sea, esto lo multiplico por 2 y esto lo multiplico por 3. Así tengo determinado el total de ingresos. Los insumos, estos siempre siguen siendo el 30% de los ingresos. Este también es el 30% de los ingresos. La mano de obra no cambia,
en el segundo ejercicio, pero sí cambia en el tercero, porque el planteo me decía que tenía un incremento del 25%. O sea que los 78.000 por el 25% me da, por 25% más, ¿verdad? Me da los 97.500. El alquiler no cambia, siguen 48, son los 4.000 por 12. La electricidad pasa a 1.000, acá era 1.500 por mes, acá es 1.800 por mes y acá es 2.000 por mes. Por los 12 meses, en ambos casos, son estos los totales. El presupuesto de marketing estaba determinado en estos valores, 6.084, 9.828 y 13.572, y los ingresos brutos es el 3% de las ventas, igual que esto. 3% de 350 y 3% de 482 son los 14.000. Acá tengo los egresos operativos, la diferencia de ingresos menos egresos operativos me da una utilidad antes de intereses de impuestos de 77.139 para el segundo y 140.136 para el tercero. Le resto la amortización lineal, que era el 10% del equipamiento, tengo un resultado neto, calculo el impuesto a las ganancias, que es el 35% de este resultado, acá es el 35% de este resultado. En este caso me tomo el quebranto del año anterior, porque acá había tenido pérdida, o sea que en vez de pagar 24.000 de impuestos, voy a pagar 24.000 menos los 4.000 estos. Le sumo la amortización, porque no es una salida de fondos, y este es el resultado neto final. Exactamente igual para el tercer año. En el depósito en garantía, se devuelve al final del tercer año, que son estos 10.000 pesos, es un recupero de fondos, que como es garantía no está sujeta a impuestos, y la venta o la estimación de que se puede vender el equipamiento en el año 3 me da 56.885, que surge de lo siguiente. El valor inicial de este equipamiento era de 73.000 pesos, que era lo que teníamos acá. Estos 73.000 es un valor de origen, valor inicial o valor de origen contable. Si yo quiero sacar el valor residual contable, le tengo que restar las amortizaciones acumuladas, que son estas tres. 7.300 por 3 me da 21.900. La diferencia entre 73 y 21.900 es 5.100. Estos 5.100, ¿qué son? Este es el valor residual, el valor contable a la hora de calcular si tengo un resultado positivo o negativo de la venta de este equipamiento. Como el valor de venta es de 60.000, comparado con el valor residual 51.000, tengo un resultado positivo contable de la venta de 8.900. Este resultado está grabado con el impuesto a las ganancias también a la tasa del 35%. O sea que el 35% de estos 8.900, que son 3.115, yo debo considerarlo como una salida de fondos del periodo en el cual ocurre. Es otra excepción al principio de percibido, porque en realidad esto se pagaría el año siguiente, pero se lo calcula en el mismo año en el cual se consideran los flujos operativos de ese periodo, con lo cual estos 3.000 se restan del valor de rescate, que este es el valor al cual lo vendo. Los 60.000 menos los 3.115 me da 56.885, que está explicado acá, que es un flujo positivo del año en el cual vendo o se supone que voy a hacer efectivo el equipamiento, porque así lo determinó el horizonte de planeamiento. En el caso que acá el valor de rescate hubiera sido inferior a los 51.100, por ejemplo, que el valor de rescate hubiera sido 50.000, yo acá tendría una pérdida contable de 1.100. Y esta pérdida contable me hubiera implicado un ahorro impositivo, igual que en este caso. O sea que hubiera ido a sumar
a los 50.000 pesos este ahorro impositivo, porque en la declaración impositiva finalmente se refunden todos los resultados, tanto lo de las ventas operativas ordinarias, digamos, como las ventas de equipamiento o ventas de bienes de uso. En este caso, me daba positivo en 56.885 y la suma de los 93 más los 10 más los 56 me da 160.000. Estos son los flujos de fondos netos que ustedes deben haber visto ampliamente en las dos primeras clases. Esto es lo más complicado del cálculo, digamos, de una planilla para hacer la evaluación de proyectos. Sobre estos números es donde se aplican las herramientas. Yo acá puedo aplicar el BAM, puedo aplicar la TIRS. Recuerden que la tasa de corte era el 10%, pero esto es simplemente hacer un cálculo de cuánto vale estos 4.158 actualizados por un periodo a la tasa del 10%. Un periodo, ¿por qué? Porque al ladito de este periodo que está acá, momento cero, está el 1. Quiere decir que estos flujos no valen lo mismo en el momento 1 que en el momento 0. Y como tengo que evaluarlo todo al momento de la inversión, o sea, el momento 0, en el momento que empieza a ser operativa la inversión, estos 4.000 los tengo que evaluar al momento 0. Estos 56.000 los tengo que evaluar descontándolos al 10%, porque esa es la tasa de ambición que tiene el proyecto, o sea, lo menos que quiere ganar es el 10%. Quiere decir que estos 56.000, hasta este periodo 1 se le descuenta un 10% y hasta este periodo 0 otro 10% a interés compuesto. Y estos 60.000 se van a actualizar hasta este periodo al 10%. Esto se lo puede hacer uno por uno o directamente aplicando la fórmula que figura en Excel con el valor actual neto, que llenando directamente cuánto es la tasa, que la tasa es el 10%, y después una aclaración cuando calculen el BAN con el Excel. El BAN en el Excel no tienen que arrastrar cuando pongan, a ver si es que lo que me va a dar directamente el resultado. No, acá está. El BAN me pide la tasa. La tasa es el 10%, esta que tenemos acá. El valor 1, fíjense que dice E40, F40 y G40. O sea que me arrastra desde este flujo, desde el año 1 hasta el año 3. No incluyan el año 0, porque el Excel lo va a considerar un flujo que también tiene que actualizarlo, como si este estaría en el año 1. Si ustedes lo incluyen al valor 0, el Excel asume de que este es el año 1, este es el año 2, este es el año 3 y este es el año 4. Entonces, directamente calculan sobre los flujos que están a partir de la inversión, que fíjense que son 3, y después le suman, acá en la fórmula lo van a ver, le suman la inversión, que en este caso es en D40, son los 108. Distinto es cuando calculan con la TIR, que fíjense que con la TIR directamente tienen que arrastrar toda la línea, desde el año 0 hasta el año 3. ¿Ven? Que calcula desde el año D hasta el año G40. O sea, desde los 108 hasta los 160. Y ya directamente se lo calcula al 27, casi 28%. Con lo cual, la conclusión es de que es rentable este proyecto porque el valor al final sumaría valor al negocio en 55.000 pesos, descontándolo al 10%. ¿Cuánto soporta esta inversión? ¿Qué tasa? Y la tasa que soporta es esta, la casi 28%. Si yo le hubiera pedido 28% a esta fórmula, el resultado hubiera sido 0, digamos, o muy parecido a 0.
acá vamos a borrar y vamos a poner esto. Son los 55. Si yo acá, en vez de poner el 10%, pongo 27,96%, este van me tiene que dar 0. Por redondeo está en 0,28, digamos. Pero se entiende un poco cómo funciona la mecánica de esta herramienta. Si mi tasa de ambición es mayor a la TIR, o sea, acá en vez de 28%, yo quiero ganar un 30%, este valor va a ser negativo. ¿Significa que no sirve el proyecto? No, el proyecto sirve en cuanto sirve en 28%. Si yo soy más ambicioso que en 28, el proyecto no sirve. No sirve para mí, pero puede ser que alguno, en vez de ganar el 30, quiera ganar el 15 y le va a ser positivo. Cualquier tasa inferior a la TIR va a dar un BAN positivo. Bueno, si no hay preguntas, yo los dejo porque tengo otras actividades. No sé si había preguntas en el chat, Mariana, no he visto. Profe, una consulta. El uso de quebranto, sí o sí lo No tenemos escucho que... nada. Hola, No, ahí no la escucho. escribo entonces en el chat. Dale a Hola. escribir en el chat. En el chat no hay consultas, Bien. José. Había alguien que estaba preguntando algo, pero no logro. Sí, dijo que le iba a escribir a la pregunta en el chat. Ahí pregunta, ¿el uso del quebranto debo usarlo al año siguiente? Sí, el uso del quebranto, depende, hay prácticos que directamente no lo usan, pero lo técnicamente correcto sería que si yo tengo un quebranto impositivo, que me va a significar, en realidad esto depende de las leyes impositivas más que de la técnica contable, pero si yo tengo un saldo a favor, digamos, del impuesto a la ganancia porque tuve pérdidas o por lo que sea, ese se tiene que usar en el año siguiente hasta que se consuma. Eso sería lo correcto. En el parcial, bueno, en el parcial no sé qué es lo que le pediría el parcial, si es que entra este tema, pero no está mal que ustedes lo consideren. Profesor, Sí. buenas tardes, disculpe. Usted dijo, ¿cualquier tasa inferior a la TIR hace viable al proyecto? Claro, porque la tasa, la TIR es la máxima tasa, diga, la TIR es la tasa que rinde el proyecto. Si usted quiere una tasa que rinda más que lo que rinde el proyecto, el BAM va a ser negativo. Siempre. Bien, gracias. De nada. Bueno, que tengan buenas tardes, buena semana, buen fin de semana largo. Chao, Mariana. Chao, nos vemos. Chao, sí, continuamos. Bueno, chao, hasta luego. Chao, suerte. Chao, profe. Bueno, vamos a ver. ¿Quieren hacer una pausita? Y seguimos. Bueno, profe. ¿Sí? Sí, dale. En Sí, 10 minutos. profe. Bueno, en 10 minutitos volvemos. Bien, gracias. Nada.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que vamos a ver ahora es el práctico número 15. Seguimos con la misma unidad de vinos regionales, así que busquen el enunciado. Igual ahora lo pongo en pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? No se ve nada. Todavía no. No se ve nada. Sí, igual que los otros días, no sé qué pasa, que yo lo veo compartiendo y acá no. A ver, un segundito. Sí, todavía no se ve. Práctico 15, vayan buscando el enunciado. Y ya a ver si logro compartir. ¿Ahora se ve? Sí, profesora. Bueno, disculpen la demora. Bueno, vamos a ver entonces este práctico. El enunciado. A ver qué pasa. Bueno, la formación práctica esta está relacionada a vinos regionales. Se los voy leyendo. Durante una fría noche de invierno estaba Juan bebiendo en la plaza de San Carlos con su amigo José. Mientras conversaban, este último le dice a Juan:
Estoy aburrido de la vida, siempre ebrio, sin trabajo y sin ningún peso. Pero José, le dice Juan, es cosa que reúnas un poco de dinero y desarrolles tu propio negocio, y te aseguro que podrías ser un empresario exitoso. Lo primero que debes hacer es vender todas esas botellas vacías que te has tomado y que tienes guardadas en tu bodega, para así disponer de un capital propio que te permite iniciar un proyecto. Si lo que juntas no es suficiente, puedes hablar con Carlos para que te ayude con el resto del financiamiento con un préstamo del banco, puesto que ahora asumió la gerencia de inversiones y análisis de riesgo. Qué buena idea me has dado, dice Juan. Ahora lo único que hace falta es saber qué negocio embarcarme. Mira, le dice José, anda a conversar con Carlos y te aseguro que él podrá ayudar en lo que necesites, porque tiene buenos contactos. Al día siguiente, Juan se dirige a conversar con Carlos, quien le dice que tiene un excelente negocio. Estupendo, este sector lo conozco perfectamente y además tengo contactos. La idea es agregarle un aditivo especial al vino que permita prolongar el efecto del alcohol sin provocar daños en la salud. Entonces, convencido, Juan, de lo que José y Carlos le han dicho, decide efectuar la preparación del proyecto, el cual en su etapa técnica determinó que el negocio no requeriría de muchas inversiones. Esto es lo que necesita para llevar a cabo el proyecto. Un terreno donde tenemos los datos de vida del valor unitario, acá es valor unitario, la vida útil y contable y el valor de salvamento. Obras civiles, una línea de producción. ¿Cuáles son los costos unitarios por litro producido? Se han estimado que son los siguientes. Se necesita uva, etanol, energía, mano de obra directa. Los costos fijos mensuales por remuneraciones administrativas y gastos indirectos de fabricación ascienden a 3.000 pesos. Además, se han estimado gastos por concepto de seguros, equivalentes a 1.000 pesos mensuales, debiéndose cancelar al final de cada mes de operación. El estudio de mercado, pues realizan un estudio de mercado, determinan que van a poder vender 600 litros de vino anualmente, sin posibles incrementos en la demanda, a un precio de 225. Sin embargo, dado el poder negociador de sus clientes, estos pagarán 16 días después de realizada la venta de producción total del mes. Por otra parte, un sondeo realizado por Juan determina que podría vender sus 18.000 botellas a 3,50 cada una. En relación al préstamo, Carlos le comentó dos alternativas de financiamiento. La alternativa 1 es amortizar el capital en 5 cuotas iguales a una tasa del 12%, pagando la primera de ellas al 31 de diciembre del primer año. La alternativa 2, pagar 5 cuotas iguales de capital más intereses de 18.818 al final de cada año. Determinar el retorno patrimonial considera una tasa del 16% y la tasa de impuesto a las utilidades o a las ganancias es del 10%. ¿Cuál alternativa es más conveniente, la que más le conviene? O sea, nosotros tenemos que asesorarlo y decirle, a ver, primero vamos a analizar el proyecto puro, sin financiamiento. Y luego vamos a determinar con financiamiento, a ver qué proyecto, qué alternativa de financiamiento le conviene. ¿Ahí se ve el Excel? No, profe. No, profe. Bien. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ustedes tienen la solución, bueno, cuando lo vean van a ver que está en un PowerPoint, pero yo armé un Excel para que lo vayamos armando entre todos. Como les decía, como primer paso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Decirle a Juan si le conviene o no le conviene, cuál alternativa le conviene. Por lo tanto, como primer paso, vamos a hacer la evaluación
del proyecto en sí, y luego le vamos a agregar las alternativas de financiamiento. Para poder, ustedes saben que para poder tomar una decisión o hacer una evaluación del proyecto, lo que necesitamos hacer es armar los flujos de fondos. Para armar estos flujos, bueno, lo primero que consideramos, que yo consideré que debemos hacer es armar la inversión inicial. ¿Cuánto se necesita o qué se necesita y valorizado para poder desarrollar este proyecto? ¿Qué tenemos como inversión inicial? El terreno, ¿El terreno de cuánto es? 20.000. 20.000. Bien. ¿Qué más tenemos? Obras civiles, Obras civiles. ¿Cuál es el valor? 40.000. 40.000. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Línea de producción, Línea de producción, ¿y cuál es su valor? 30.000. No sé si escuchan ruido, soy yo o alguien. Bueno, ahora vamos acá. Hasta acá tenemos estas tres cosas. Ahora recuerden, nosotros necesitamos un capital de trabajo. ¿Por qué necesitamos un capital de trabajo? Porque necesitamos fondos para poder empezar con este proyecto, ¿sí? ¿Y de cuánto va a ser este capital de trabajo? ¿Cómo lo determinamos? ¿Qué dato tenemos en el enunciado para poder determinar qué cantidad de fondos yo voy a necesitar de capital de trabajo? ¿Cuándo se generan los primeros ingresos? ¿Se cobra todo de contado desde, digamos, desde el principio? Empiezan a cobrar. Unos 16 días después de la venta. Exacto. Acá es sumamente importante porque nos dice que, dado el poder negociador de los clientes, estos pagarán 16 días después de realizada la venta de la producción total del mes. O sea, se realiza toda la venta de un mes y a los 16 días siguientes. ¿Se entiende? Es decir, por eso es que acá, para determinar el capital de trabajo, lo estamos separando en quincenas. Estas 2 quincenas son el primer mes. Es decir, que todo lo producido durante este mes, que son estas 2 quincenas, se va a cobrar recién acá el día 16, es decir, la segunda quincena. Por eso es que lo colocamos acá. Y ahí se va a generar el primer ingreso. ¿Y de cuánto va a ser ese ingreso? Bueno, acá ya está, yo ya lo puse. ¿De dónde sale este número? 11.250. ¿Cuánto es, digamos, la venta estimada? Son los... Eso serían los 600 litros por los 225 pesos dividido 12. Exacto. ¿Por qué 12? Porque estoy diciendo mensual. Porque Claro. es la venta anual. Claro. 600 por 225 es la venta anual y dividido 12 es la mensual. Porque yo la venta del primer mes, es decir, si esto fuera una línea de tiempo, este sería el primer mes y este el segundo mes. Todo lo que yo venda durante el primer mes lo voy a cobrar acá. Entonces acá voy a obtener mis primeros 11.250. Y seguramente antes de esto, ¿para qué armamos este cuadro? Para determinar si antes yo voy a necesitar aplicar fondos. ¿Y qué creen? ¿Cuándo tengo que realizar el pago de los costos estos de operación? Mensualmente. Mensuales. Bien, por lo tanto yo lo voy a tener que pagar acá. ¿Y de cuánto es el costo de operación mensual? Acá yo tengo qué es lo que yo necesito todos los meses.
lo sumamos, ya está la suma, y por cuánto lo voy a tener que multiplicar. En realidad yo esto lo puedo ir haciendo por quincena. ¿Cuánto sería estos 94 pesos? Es el costo unitario, ¿sí? Para elaborar un litro de vino. ¿Cuántos litros voy a necesitar elaborar por quincena? 25. Son 600 dividido 24, son 25. Por lo tanto, el costo de operación para la primera quincena va a ser 94 por... Ay, se me cambia todo el teclado. Por 25. Y va a ser lo mismo la segunda quincena, la tercera quincena y la cuarta quincena. ¿Estamos? De ahí, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra salida de fondos vamos a tener? Tenemos que los costos fijos mensuales por remuneraciones administrativas y gastos indirectos de fabricación ascienden a 3.000. Y estos sí son mensuales. Entonces acá tenemos 3.000 y acá otros 3.000. Después tenemos que se han estimado gastos por concepto de seguros equivalente a 1.000 mensuales, que se cancelan al final de cada mes. Por lo tanto, cuando termina el primer mes, yo voy a tener que pagar esto, el segundo mes otros 1.000. Entonces, yo tengo acá que el primer mes o sea, una vez transcurrida la primera quincena, yo ya tengo que poner 2.350 pesos. Una vez transcurrida la segunda quincena, otros 6.350, que acumulados son 8.700. Y la tercera quincena, otra vez 2.350. Por lo tanto, hasta acá yo tengo 11.050 que de algún lado tienen que salir esos fondos. Y acá, en realidad acá yo ya tengo ingresos de fondo, 11.250. Por lo tanto, todo esto hasta acá es dinero que yo necesito para poder empezar con este proyecto. Por lo tanto, el capital de trabajo es esto, 11.050. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, con esto nosotros ya tenemos entonces calculada nuestra inversión inicial, que es 101.050. Vamos entonces al armado del flujo de fondos. Yo lo empecé a armar acá un poco para que lo continuemos, pero creo que no tiene ninguna complicación. Esto ya sí es anual, porque establecemos un periodo de 5 años y vamos a armarlo en forma anual. ¿Cuántas son las ventas del primer año? Ya lo venimos trabajando, que son los 600 litros por 225 pesos. Es decir, 135.000, y acuérdense que el estudio de mercado decía que no había cambios. Entonces son 135.000 todos los años. El costo de operación también lo habíamos calculado en la hoja anterior, que eran los 94
pero en este caso sí multiplicado por los 600 litros. Entonces acá no hay ningún cambio. Remuneraciones. ¿De cuánto son las remuneraciones? A ver que alguien me diga. Eran 3.000 mensuales. Ujú. Es decir, que ¿cuánto quedan? 36.000. 3.000 por 12. 36.000. Y es igual todos los años. Recuerden que si hay acá un cambio, un aumento de demanda o algo, esto también afecta al capital de trabajo, ¿sí? Al cálculo del capital de trabajo, que lo debemos tener en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis. Porque si yo tengo que, si hay un aumento en capital de trabajo y tienen que salir fondos, lo tengo que tener en cuenta también dentro de mi flujo de fondos. En este caso no va a haber aumento de capital de trabajo porque es constante las ventas. Bueno, seguros. ¿Cuánto es el monto de los seguros? 12.000. Es 12.000. 1.000 por 12. Ahora vamos a las depreciaciones. Bueno, acá yo ya lo puse. ¿Cuánto es la depreciación de las obras civiles? 2.000 anual. Sí. ¿Cómo lo determinamos? Son los 40.000 dividido los 20 años. Y acá se repite también durante los 5 años. Bueno, la depreciación de la línea de producción. 3.000. 3.000 por año. 3.000. ¿Cómo la determinan? 30.000 dividido 10. 30.000 dividido los 10 años. Nada más, ¿no es cierto? No hay ningún otro ingreso o egreso de fondo, por lo tanto acá nosotros ya podemos calcular la utilidad antes de impuestos. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué para armar el flujo de fondo ingreso de la venta, tomo el total de las ventas y se cobran 15 días después? ¿No tendría un mes menos de cobro? Sí. En realidad, si nosotros fuéramos rigurosos y estrictos al armar el flujo de fondo, lo tendríamos que en el primer año tomar que no son 135.000. Yo también me lo planteé cuando lo estaba viendo. Sí, La me estaba guiando y por eso no me cerraba bien eso, pero por eso Sí, preguntaba. sí. Disculpe. Digamos, como que está simplificada la solución, porque en realidad sería las ventas de un mes que tendrían que ir corridas para al año 2. Lo único que cambiaría sería las ventas del año 1. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. O sea, en realidad las ventas del año 1 tendrían que ser menos. Y estas serían igual porque se va corriendo, se va compensando. Pero sí, está buena tu observación, y si nosotros fuéramos estrictos y rigurosos, por más que sean, digamos, de un mes, las deberíamos tomar para el año siguiente. Yo lo voy a continuar así para seguir con la solución, pero sí encontré un par de cositas, de detalles que habría que modificar. Pero está bueno que lo tengan en cuenta eso. Gracias. Pero en el parcial, profe, si nos toman así, ¿no van a considerar así como lo estamos resolviendo ahora? Lo correcto sería hacerlo, pasarlo para el año siguiente. Si nosotros estamos armando el flujo de ingresos, tendría que ser el año siguiente.
Bueno, continuemos. El impuesto. ¿De cuánto es el impuesto? ¿Cuál es la tasa impositiva? 10%. Bien. Entonces, acá no se ve modificado. Por lo tanto, tenemos la utilidad después de impuestos, que en todos los años va a ser igual, a 23.040. Ahora recuerden qué debíamos hacer con las depreciaciones, que nunca deben olvidarse de esto. Sumarlas. Sumarlas. ¿Y por qué las sumamos? Porque las depreciaciones no tienen impacto en el impuesto. Y como no son salidas de fondo efectivo, Claro. No, o sea, sería un ahorro que tenemos. Sí, claro. O sea, Pero no son salidas de fondo, no salen en esos fondos. Sería como claro, que tiene la empresa. nosotros la restamos el solo hecho del cálculo del impuesto y después las volvemos a sumar. O si no, directamente, en vez de ponerlas acá, calcular el impuesto y sumarlas, calculamos el ahorro impositivo por las depreciaciones y lo ponemos. Pero por ahí hay veces que es más difícil. Entonces, digamos, es más práctico ponerlas restando, calcular el impuesto y sumarlas. No está mal de hacerlo de la otra forma. Bueno, ahora ¿qué tenemos? Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de un proyecto, por ejemplo este proyecto que hemos definido que son 5 años, se supone que cuando se termina el proyecto se genera como la liberación de todos los fondos y es como que vendo todo lo que tengo. Entonces, por eso es que nosotros acá ponemos, a ver, ¿cuánto es el valor de recupero de los bienes de uso que tenemos? Y acá yo lo armé. Acá. Obras civiles. Bueno, ¿cuál es el valor de origen de las obras civiles? Tenemos que es 40.000. ¿Cuánto es la amortización acumulada hasta el momento 5? 10.000. Por lo tanto, el valor contable o el costo computable de la obra civil, el valor en libros, es de 30.000. Ahora, el precio de venta o el valor de salvamento, ¿qué nos dice? Que las obras civiles es del 30%. Por lo tanto, yo lo vendo a 12.000 pesos y contablemente lo tengo registrado a 30.000. Por lo tanto, estoy teniendo una ganancia ahí, un ahorro impositivo. ¿Ese ahorro impositivo de cuánto es? Yo calculo la diferencia entre el valor de venta, el precio del que lo vendo y el valor contable y me va a dar 18.000. El impuesto sobre esos 18.000, es decir, 1.800, es el ahorro impositivo. Entonces yo lo que traslado a mi flujo de fondo es lo que me ingresa por lo que vendo, porque yo lo vendo a 12.000 pesos, más el ahorro impositivo, porque estoy ganando eso por venderlo a 12.000 pesos. ¿Esto se entiende? Porque es importante, digamos, que se entienda conceptualmente. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo lo armé de esta forma, hay algunos otros profes que lo arman de otra forma, pero bueno, es lo mismo. Ahora, con la línea, el valor de recupero de la línea de producción es exactamente lo mismo. A mí me resulta cómodo armarlo así. Entonces, el valor de origen es de 30.000, la amortización acumulada hasta los 5 años es de 15.000, ¿y de cuánto es el valor de venta o el valor de salvamento?
de la línea de producción, un 20%, por lo tanto es de 6.000. Yo lo voy a vender a 6.000 pesos, algo que contablemente vale 15.000, por lo tanto voy a tener acá, ¿cuál sería el resultado de la venta de esto? La diferencia del resultado de la venta es 9.000 negativo, o sea, tengo una pérdida de 9.000 contablemente. Y eso me genera un ahorro impositivo de 900. Por lo tanto, yo acá en el flujo de fondos lo voy a trasladar en 6.000 más los 900. Y el valor de recupero del terreno, el terreno ustedes saben que no se amortiza, por lo tanto el valor contable, el costo computable es igual al valor de origen, y el valor de venta es del 100%, por lo tanto es 20.000. Bueno, y de ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos la liberación del capital de trabajo. ¿Cuánto era nuestro capital de trabajo? Vamos a la hoja 1, era 11.050. Esto es positivo. ¿Sí? 11.050. Y teníamos acá, bueno, la inversión inicial. Por lo tanto, ya tenemos armado nuestro flujo de fondos neto. El flujo de fondo inicial, el 1, el 5. Y con esto puedo calcular ya la TIR. ¿Sí? Entonces me voy a insertar función, me voy a la TIR, y la TIR me da 21%. 21,37. ¿Sí? Este es entonces la tasa de rentabilidad del proyecto puro sin el financiamiento. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Y qué le Ninguna. podemos decir hasta acá a Juan? ¿Que le conviene o no le conviene? Sí les conviene realizar Que sí le conviene. Bien, ¿y basado en qué? ¿Qué les hace decir que sí le conviene? ¿Con qué comparan esta? Pues siempre tengo que buscar una tasa para comparar este 21,37. Que la tasa de retorno patrimonial es del 16%. O sea, Bien, la TIR es mayor a eso. bien, exacto. Es decir, nos dan una tasa para determinar el retorno y es del 16. Yo la comparo con eso, entonces le digo, bueno, hasta ahora conviene. Bien. Ahora voy a ir al PowerPoint porque esto ya no lo armé en Excel. Me avisan cuando se ve. Ahí sí están viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces, esto es lo mismo que yo armé en Excel. Y ahora vamos a ver las alternativas. Las alternativas de financiamiento. ¿Qué es lo que nos dicen? Acá hay algo que bueno, ahora lo determinamos. Porque nos dice, en relación al préstamo, Carlos le recomendó 2 alternativas de financiamiento. Acá tenemos la alternativa 1 y la alternativa 2. La alternativa 1 le dice amortizar el capital en 5 cuotas iguales a una tasa del 12% anual, pagando la primera de ellas el 31 de diciembre del primer año. Ahora, ¿cómo determinamos? O sea, ¿de dónde surgen esto? Voy a tomar un crédito. La alternativa 1 es ir y tomar un crédito. Acá ya en la solución nos dice que el crédito es de 38.050. ¿De dónde surge este monto? No miren la solución, no piensen.
de la inversión inicial, restarle las ventas de las botellas vacías, y ahí, digamos, Exacto. determinamos lo que necesitamos de deuda. Exacto. ¿Cuánto era la inversión inicial? ¿Se acuerdan que habíamos determinado? 101.050. Es más, acá está, 101.050. Y la venta de las botellas vacías eran 18.000 botellas y las podía vender a 3,50, es decir, 63.000. La diferencia, como decía, o sea, ya tiene, si las vende, tiene 63.000 y necesita los 38.050. Entonces vamos a pedir un préstamo de 38.050. Y armamos el flujo de fondos solamente para el préstamo, en un primer paso, ¿sí? La alternativa 1, entonces tenemos un ingreso de 38.050 y ¿de cuánto vamos a tener que ir pagando? En el momento 0 nos ingresa 38.050. Al año 1, ¿cuánto vamos a pagar? Acuérdense que cuando nosotros tenemos un préstamo, tenemos una parte que es la cuota amortización, que es la amortización de la deuda, y la otra parte son los intereses. Acá, ¿qué nos dicen de el 1, la alternativa 1? Se amortiza el capital en 5 cuotas iguales. Y a una tasa del 12% anual, pagando la primera de esas el 31 de diciembre del primer año de la operación. ¿Sí? Entonces, la amortización del capital la vamos a hacer en 5 cuotas iguales. Si nosotros dividimos los 38.050 entre 5, nos va a dar que es 7.610. O sea que yo la amortización del crédito la voy a hacer en 7.610 pesos. Y ahora, ¿cuánto voy a ir pagando de? Esta es la cuota, la parte de amortización del crédito. Y estos son los intereses. ¿Cuánto pago de interés? ¿Cómo determino estos 4.566? Los intereses lo calculo siempre por el saldo de la deuda. Bien, es decir, que 38.050 por el 12% nos da 4.566. Cuando voy a calcular los intereses de la segunda cuota, lo calculo sobre los 38.050 menos la parte de amortización, digamos, yo le resto la parte de la deuda que ya voy pagando. Sobre 30.440 por punto 12, 3.653. ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Bueno, si alguien tiene dudas, consulta. Y así vamos calculando. Es decir, si nosotros lo miramos, hasta acá nosotros vamos a pagar. La primer cuota va a ser 7.610 más 4.566. La suma de esto va a ser la plata que nos sale, pero en realidad, ¿qué sucede acá? Como yo pago impuesto a las ganancias, ¿sí? Y estoy pagando un 10% de impuesto a las ganancias, estos intereses son, este monto, todo esto, son deducibles. Por lo tanto, por el hecho de pagar intereses, yo voy a pagar un poquito menos de impuesto. ¿Y cuánto es ese poquito menos, ese 10% menos? Es esto. 457, que es el 10% sobre esto. 365 es el 10% sobre esto. 274 sobre esto. Es decir, que yo voy a tener un resultado después de impuestos de la parte de intereses, va a ser esto. 4.566 menos 4.566 más 457. Nos da menos 4.109. Es decir, que yo, efectivamente, los fondos, o sea, que me salen son 4.109, que es la parte de intereses con el ahorro impositivo, y la cuota amortización, 7.610. Es decir, que yo, mi flujo de fondo neto de egreso, en realidad el flujo de fondo neto, en este caso es negativo, del año 1, es 11.719.
¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, en el año 2 va a ser lo mismo. Va a ser, porque esta cuota de la amortización del crédito sigue siendo igual. Acuérdense que la consigna era que sean 5 cuotas iguales, la parte del crédito. Entonces sucede lo mismo. Yo, por el hecho de pagar 3.653 pesos de intereses, me estoy ahorrando 365 pesos de impuesto a las ganancias. O impuesto a las utilidades, lo llaman acá, que es lo mismo. Entonces, mi flujo de fondo neto va a estar formado por el neto de estos dos, 3.288, y lo que realmente pago por la cuota capital, 7.610. Por lo tanto, voy a pagar 10.898. Y después, el 3 va a ser lo mismo, 2.466. En realidad, verdadera salida de fondos por los intereses, más los 7.610, 10.076. En el año 4 sucede lo mismo, y en el año 5 lo mismo. Yo con esto ya puedo determinar una TIR. La TIR del financiamiento solamente. Calculo la TIR y me va a dar 10,8. Ahora, ¿de qué me sirve tenerla así solo? Si no, lo que nosotros vamos a hacer es, en nuestro análisis de flujo del proyecto puro, que hasta acá, si ustedes se ponen a ver, hasta acá es exactamente lo mismo. O sea, es todo lo que ya hicimos en la primera etapa. Todo esto es lo mismo, no cambia nada. Y a esto, quiero ver si le vamos a agregar la parte de, en realidad no es hasta acá. Hasta acá tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Y acá le vamos a agregar los intereses que nosotros estamos pagando. ¿Sí? Para poder calcular el impuesto. Entonces, agregamos los intereses de nuestra alternativa 1 de financiación, que dijimos que eran los 4.566, 3.653, 2.740, 1.826 y 913. Y ahora sí calculamos el impuesto. Vamos a calcular una utilidad después de intereses y antes de impuestos, y ahora calculamos el impuesto. ¿Sí? Ahora vamos a tener nuestro nuevo resultado o utilidad después de impuestos, sumamos las depreciaciones de la misma manera que hicimos al principio, el valor de recupero de las obras civiles, la línea de producción, el terreno, el capital de trabajo es exactamente lo mismo. Y acá tenemos, recuerden que en el momento 0 teníamos inversión inicial, pero tenemos un flujo de ingresos, que es el préstamo justamente, de 38.050. Y tenemos una salida de fondos, que es lo que realmente, lo que estamos pagando de la parte de amortización, porque la parte de intereses lo estamos poniendo acá. Y esta es la parte de amortización de la deuda, los 7.610. Ahora, hay otra forma, ¿no? Yo podría directamente acá, en vez de poner los 7.610, como yo ya tengo determinado cuánto es el flujo de fondo neto después de impuestos, podría ponerlo directamente acá a los 11.719, porque yo ya los tengo calculados. O sea, si yo lo agrego a esta altura, lo tengo que hacer después de impuestos. ¿Se entiende? O puedo poner directamente los intereses antes y calcular los impuestos. Es otra forma. Bueno, con esto, entonces armamos nuestro nuevo flujo de fondos neto y calculamos nuevamente la TIR. Esta es la tasa de rendimiento del proyecto con el financiamiento de acuerdo a la alternativa 1.
¿Hasta acá alguna duda? Porque la 2 se la voy a dejar para que la hagan ustedes. No, profe, ninguna. ¿No? No. No. Bueno, la alternativa 2 es es financiarse de otra manera. A ver si puede pasar. ¿Sí? Tienen que, vuelven digamos, a armar este cuadro de acuerdo a lo que nos dicen en el planteo, que es pagar 5 cuotas iguales de capital más intereses. En realidad acá la cuota capital más los intereses va a ser siempre de 10.818. Calculamos la TIR y hacemos exactamente lo mismo. Lo agregamos al proyecto puro. ¿Sí? Y como conclusión, ¿qué tenemos? Nosotros habíamos calculado la tasa de rendimiento del proyecto puro que nos daba 21,37. Con la alternativa 1 nos da 25,79 y con la alternativa 2, 25,77. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar? ¿Qué le vamos a recomendar a Juan que haga? ¿Qué dice? También la alternativa 1. ¿Por qué la alternativa 1? Porque es la que me da una mayor tasa de retorno. Pero en la alternativa 2, la alternativa 1, bien, sí. Sí, es decir, lo que le vamos a sugerir a Juan que haga es, primero, recomendarle que lleve a cabo el proyecto, y segundo, que teniendo estas dos alternativas de financiamiento, opte por la primera, que nos da un poquito más de rentabilidad. Es decir, que si tiene que optar por una de las dos alternativas de financiación, que use la primera. Y esto, ¿qué es lo que nos muestra también? Que tomando prestados fondos, ¿sí? ¿Qué pasa con la rentabilidad? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Es decir, que el rendimiento digamos, del proyecto es superior a la tasa, o sea, el costo de esos fondos. Por lo tanto, sucede esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hay una ventaja financiera. Que estoy haciendo un buen uso del dinero de terceros, podemos decir. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, hagan ustedes por su cuenta la otra alternativa. Y bueno, cualquier cosa, está abierto el foro para que hagan consultas. A ver, acá me dicen, si hubiera un incremento del capital de trabajo, ¿cómo se calcularía la liberación del capital de trabajo? Se la suma. Cuando hay liberación del capital de trabajo, cuando hay un incremento del capital de trabajo, en el año 5, en este caso, cuando se genera la liberación, tendrías que sumar la inversión inicial en capital de trabajo más el incremento del capital de trabajo. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, y si no tienen más preguntas, terminamos acá. Dale, profe, muchas gracias. Listo, profe, Bueno. muchas gracias.
De nada, que estén bien, cualquier cosa consulten a través del foro. Y estaban preguntando si había autoevaluación, sí está prevista que sea el viernes 11, de estructura de financiamiento. Así que bueno, suerte. Que estén bien. Luego